Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a dar inicio entonces. Sí, vamos a empezar entonces a la clase de hoy. Vamos a hablar el tema de las instalaciones, pues, y manejos, obviamente, diseños de viveros forestales. Para aquellos que de repente nos dedicamos al rubro de la producción de plantones forestales, obviamente la instalación y el manejo de viveros forestales es una parte muy importante. Tenemos que tener en cuenta de que justamente los viveros forestales nacen con esa finalidad de poder entonces sembrar y producir plantones, los cuales van a ser llevados posteriormente al campo definitivo, ¿sí? Siempre existe una diferencia clara en lo que es un invernadero y un vivero forestal, ¿sí? Ambos son dos conceptos distintos. En una parte, el invernadero se encarga de producir, en la cual se le va a dar, digamos, el desarrollo de la planta, mientras que en los viveros se va a hacer la siembra, la preparación del sustrato de los futuros plantones que van a desarrollarse, ¿no? Y por esa razón, entonces, vamos a conocer y a dar, digamos, a entender pues que obviamente la parte de la formación y la creación de estos viveros forestales es muy importante. Y obviamente para ello es importante tener claro que hay, digamos, ciertas características que uno debe tener en cuenta, ¿no? De hecho, lo importante para poder nosotros viveros forestales es tener en cuenta o tener claro los materiales que vamos a usar, ¿no? Hay materiales que obviamente van a ser importantes implementarlos. Algunos pues pueden utilizar materiales obviamente eh, reutilizables, como son por ejemplo las maderas, las cañas, ¿no? Los palos. En otros sectores, por ejemplo, utilizan bambú también, ¿no? Que es otro material que se puede utilizar también para poder formar estas estructuras de viveros. Luego, también tenemos el uso, obviamente, de materiales eh, de acero, obviamente de acero galvanizado. Obviamente los costos de estos viveros son mucho mayores en comparación de los viveros que se reutilizan los materiales, pero ¿cuál es lo importante o lo ideal que debemos de saber y de tener claro en la creación de estos viveros forestales? ¿Sí? Sabemos que los viveros forestales se utilizan o se crean con el objetivo de producir plantones para lo que es obviamente aquellos sectores que se han erosionado, aquellos factores que obviamente han sido reforestados, ¿no? Y que obviamente han sido afectados por algún tipo de factor externo, por ejemplo, los incendios, ¿no? Que ocasionan obviamente la muerte de muchas plantas y los viveros forestales pues tienen ese objetivo de poder implementar y mejorar, digamos, el paisaje, digamos, la formación de estos parques que son importantes en las zonas. Los viveros entonces como tal, ¿no? Tienen ese objetivo y esa finalidad, pero para ello es importante que nosotros conozcamos que no solamente es implementar un vivero por implementar, ¿sí? Hay, digamos, partes que uno debe de considerar a la hora de establecer un nivel forestal. Por ejemplo, si bien es cierto, no es un diseño que sea, digamos, ¿no? el adecuado o, digamos, el diseño correcto de un vivero forestal. Sin embargo, ustedes pueden ver ahí que hay un claro ejemplo de cómo puede estar distribuido un vivero, ¿sí? Vuelvo a repetir, no es que el vivero sea así, ¿no? Obviamente se va a distribuir dependiendo del área y de las condiciones en las cuales uno se encuentra. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si nosotros tenemos un área grande, obviamente vamos a tener un espacio de mayor cantidad para poder implementar mayor área, ¿no? Digamos, de formación, por ejemplo, de oficinas, ¿no? Formación de un almacén, formación de repente de eh, áreas de ventas, formación de preparación de sustrato, formación de un área en algunos casos
si se trabaja de repente con plantas frutales de injerto, también áreas de injertos. Hay diferentes áreas, ¿no? Donde van a ir ubicados, por ejemplo, las máquinas, eh, un área donde va a ir de repente, si tenemos un pozo, establecer un área de una caseta para poder implementar los pozos. Es decir, vamos a nosotros a tener una distribución, la cual va a depender mucho entonces del área que tengamos. ¿Ok? Ustedes pueden ver ahí que hay diferentes áreas. ¿Sí? ¿Cuál es lo importante aquí de recalcar o de mencionar? Es que, por ejemplo, para poder iniciar un vivero forestal, es importante que tengamos en cuenta una, el factor hídrico, ¿no? Que es el pozo o la parte de lo que va a aportar el agua al vivero. Si no tenemos este pozo, ¿no? Podemos tener todos los materiales, las macetas, las semillas, el sustrato, todas las áreas involucradas dentro de un vivero. Pero si no tenemos el agua es primordial a la hora de establecer un vivero forestal. Tenemos que conocer y saber la fuente de origen de este vivero forestal. No necesariamente puede ser un pozo, puede ser también una laguna, un río, ¿no? Una acequia. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta a la hora de establecer un vivero forestal, ¿sí? Segundo, es importante que tengamos en cuenta la cantidad de planta que vamos a producir. Dependiendo de la cantidad de planta que vamos a producir, obviamente vamos a establecer, ¿no? El área de nuestro vivero forestal. Si yo de nada sirve que tenga un área grande si voy a producir poca cantidad de plantas o de plantones. Por ahí me dirán, de repente, profesor, al inicio voy a implementar una pequeña cantidad de plantones, pero poco a poco voy a ir implementando y por esa razón pues tengo un área mucho mayor. Ya, está muy bien, pero siempre antes de iniciar tienes que ya tener claro entonces dónde van a estar ubicadas tus áreas y en dónde va a estar ubicada sobre todo la parte de la producción de los plantones. ¿Sí? Toda área tiene que tener entonces un área de injertos, un área de producción, un área de sustrato, un área de oficina, un área de ventas, una entrada y cercos perimétricos. ¿Por qué los cercos? Porque van a impedir el ingreso de cualquier tipo, por ejemplo, de animal que pueda también perjudicar en la producción de los plantones forestales. ¿Ok? Hay condiciones adversas que perjudican la formación o la instalación de viveros forestales. Tenemos las lluvias, tenemos los vientos, las temperaturas extremas, la intensidad de radiación solar y los insectos plagas, ¿no? Y obviamente hablar de insectos plagas, pues es un tema amplio, ¿no? Porque es un poco complicado, quizás difícil evitarlos. Siempre van a estar, aún en condiciones de invernadero, siempre van a estar presentes las plagas y enfermedades de las plantas. Por esa razón, entonces es importante que tengamos en cuenta estas condiciones adversas. Comencemos, obviamente, por el tema que es muy importante mencionarlo, el tema de, por ejemplo, de las lluvias, ¿no? En algunos casos, las lluvias creo que perjudican bastante, sobre todo por el tema de la formación de hongos y bacterias. ¿Por qué digo esto? Porque los hongos y las bacterias se desarrollan básicamente mucho mayor cuando hay condiciones de humedades altas, ¿sí? Y esas humedades generalmente son producto, obviamente, de las precipitaciones. Sin embargo, hay algunas ventajas que nos proporcionan también estos, estas condiciones, como por ejemplo, que nos pueden permitir explotar obviamente otro tipo de cultivos no tradicionales, hablando obviamente de los viveros. Los viveros también nos permiten cultivar en lugares en condiciones climáticas adversas y
nos permiten obviamente mejorar la calidad del producto y llegar a nuevos mercados. ¿Sí? Entonces, ese objetivo o esa finalidad lo tiene o lo aporta obviamente los viveros forestales. De hecho, que poder mejorar la calidad de los productos es una de los objetivos principales de los viveros forestales, ¿no? Dándole las condiciones obviamente adecuadas. Más que adecuadas, las condiciones para que pueda, digamos, desarrollarse. ¿Ok? Bien, luego también es importante que tengamos en cuenta que permite elevar el rendimiento, permite acortar el ciclo del cultivo, también permite obviamente controlar plagas y enfermedades hasta cierto punto. Esto no es algo que sea, digamos, eh, tan concreto, ¿sí? Recordemos que para poder, digamos, controlar las plagas y enfermedades, es importante que haya, obviamente, un monitoreo, ¿sí? Una evaluación diaria, podría decirlo yo, para poder, digamos, ver a detalle cuáles son entonces la presencia o los niveles de daño económico de plagas y enfermedades. No porque tengo un vivero voy a estar ajeno a plagas y enfermedades. Siempre van a haber, aún como les digo, en invernaderos, donde en los invernaderos, obviamente prácticamente todo está cerrado y donde hay un control más estricto, pero igual hay presencia de plagas y enfermedades. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? De que es importante que si vamos a implementar un vivero, sea pues de la mejor manera y que siempre estemos monitoreando y revisando cuáles son, digamos, los problemas que acarrean dentro de la formación de los plantones. ¿Sí? También, adicional a ello, o sea, obviamente es importante mencionar que hay desventajas, ¿no? Bien, se dice y se menciona que no todo lo que brilla es oro, y obviamente es algo muy cierto, porque si ustedes se dan cuenta y vamos a observar, obviamente, que hay pequeños problemas que pueden, digamos, alterar, ¿no? La formación de estos plantones. Principalmente hablamos de la temperatura. La desventaja de la temperatura, por ejemplo, es que durante el día son mucho mayores, mejor dicho, la temperatura que está dentro, ¿no? Del vivero, quizás en algunos casos puede ser mayor, ¿no? Que las de afuera, y obviamente esto ocurre y tiene un problema consigo. ¿Por qué las temperaturas son mayores dentro de los viveros? Muchos miran que son menores porque hay sombra. Sí, recordemos que si estamos en una zona, ¿no? Donde hay, digamos, eh, captación, obviamente, por ejemplo, de arenas y piedras, estas arenas y estas piedras captan calor durante el día, salvo que sea esas condiciones, ¿sí? Puede ser que eso involucre mucho el tema de la temperatura. Sin embargo, en términos generales, podríamos decir que la temperatura durante el día, o sea, hablando en términos ya, como les dije, globales, en el día hace mucho más calor, ¿no? Que en la tarde o en la noche, que obviamente eso es claro. Y el efecto de ello es que obviamente el calor ocasiona aborto de flores, disminución de cuajado y madurez de repente de algunas plantas, y el rendimiento obviamente y la calidad son mucho menores. ¿Esto a qué se debe? A que la planta entra en una etapa de estrés. Estrés, se le conoce como estrés, obviamente, ¿no? Por solarización. Cuando el sol es fuerte, genera unas condiciones adversas en la cual hace que la planta pierda agua, ¿no? A través, obviamente, de los estomas. Y en términos de plantas, sabemos que obviamente la planta está compuesta entre los 80-90% de agua. El resto de la planta es materia seca. ¿Qué pasa cuando el agua se pierde por exceso de temperaturas? La planta se deshidrata, pierde turgencia y a su vez, al perder turgencia, se vuelve más sensible al ataque de plagas, enfermedades.
Por esa razón, entonces es importante que estemos controlando la temperatura, ¿sí? No digo que sea un tema por el cual se tiene que estar revisando constantemente, pero siempre es bueno tener claro el desarrollo de nuestra planta. Si por ahí ves una planta turgente, ¿no? Es síntoma, obviamente, de que de repente está pasando por un problema de pérdida de humedad. Y eso pues, tenemos que estar revisando, ¿sí? Ahora, hay otras desventajas como son, obviamente, por ejemplo, la humedad. La humedad, por ejemplo, del ambiente es muy alta y dentro, obviamente, del vivero también debe ser eh, regulada, obviamente, de acuerdo a la aireación que pueda haber. Cuando hay mayor aireación, hay menor temperatura, perdón, menor humedad relativa. Haber menor aireación, hay mayor humedad relativa, ¿sí? Entonces, el efecto de la humedad, obviamente, ambiental afecta también el desarrollo del cultivo, ¿sí? Y en algunos casos, la creación de microclimas. ¿Y estos microclimas qué es lo que van a hacer? Bueno, van a crear condiciones adecuadas para la propagación y el desarrollo de plagas y enfermedades. Es un factor que ya obviamente uno tiene que tenerlo claro y existen obviamente equipos, materiales en los cuales uno puede este, saber cuál es la temperatura y cuál es la humedad del ambiente. ¿Ok? Eso es algo que obviamente uno tiene que revisarlo en su día a día. Otra desventaja es que la estructura, por ejemplo, produce sombreado, obviamente por la acumulación de polvo o de gotas de agua, la cual obviamente genera, digamos, un excesivo o una alta tasa de sombreado de la planta, lo cual obviamente esto se ve perjudicado, obviamente, en la producción y en el desarrollo de la planta. Cuando hay exceso de sombra, ¿sí? Producto de, digamos, de la acumulación del polvo, y cuando llueve o las gotas caen, ese polvo se forma como barro, ¿no? Y algunas veces la sombra incrementa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Las plantas, ustedes saben que necesitan una cierta cantidad de radiación solar, ¿sí? Para poder realizar su proceso de fotosíntesis. Cuando la planta no efectúa este proceso de fotosíntesis, ¿qué es lo que va a pasar? La planta va a crecer de forma amarilla, se va a quedar enana, las hojas van a crecer pequeñas, los tallos van a ser delgados, ¿sí? Entonces, nosotros no vamos a producir plantas o plantones amarillos, pues, ¿no? Tenemos que tener plantas de buena calidad. Y para ello, obviamente, es importante que haya un mantenimiento de la estructura de mi vivero, cosa que a veces pasa por desapercibido, ¿no? Pero que es importante realizarlo. Si no se realiza, obviamente estamos propensos a tener estos problemas. Y lo ideal o lo adecuado es que no ocurra. Existe también deterioro del suelo, ¿no? Por la manera intensiva de repente de que algunos puedan trabajarlo o puedan hacer uso irracional, ¿no? De este factor importante como lo es el suelo y también el medio ambiente. ¿Cuál es el efecto que perjudica entonces el agotamiento del suelo y la disminución de la calidad y la cantidad de producción? ¿Ok? Entonces, para ello, obviamente, dentro de los viveros, en su mayoría, se trabaja con sustrato. Algunos que puedan trabajar en suelo directo, es recomendable hacer uso de un pequeño análisis, ¿no? Más que nada análisis eh, biológico, enfocado en la parte de lo que tiene el suelo, ¿sí? La parte, digamos, física y química, uno quizás lo puede, digamos, calcular a través de repente de las tablas o a través de repente de las prácticas que existen en la actualidad, ¿sí? Algunos no conocen la textura de su suelo. Bueno, hay maneras de cómo conocerlas
haciendo uso de envases o de frascos. Algunos no conocen el pH de su suelo. Bueno, existe el uso de los bicarbonatos y el uso del vinagre para poder saber cuál es el pH del suelo. Algunos no conocen la cantidad de materia orgánica que tiene su suelo. Bueno, existe el agua oxigenada, la cual te puede dar una idea si tu suelo tiene materia orgánica o no. Algunos por ahí no conocen o no tienen claro cuál es, digamos, la, la conductividad eléctrica de su suelo. Existen equipos en los cuales se puede medir la conductividad eléctrica del suelo y obviamente es parte de la formación química que tiene un suelo. Y la parte física uno lo puede detectar también a través del tacto, ¿no? Considerando de que la parte física también es importante. Pero en términos de producción de plantones, es importante más que nada, considero yo, la parte biológica, porque la parte biológica influye bastante en el tema de los microorganismos que hay. Obviamente lo que nosotros vamos a sembrar en los viveros no son plantas como tal, son semillas y las semillas muchas veces están propensas al ataque de microorganismos, ¿no? Hongos y bacterias que hay en el suelo. Por eso es que es importante que siempre se esté revisando y monitoreando el suelo. Pero si no lo tenemos, pues obviamente vamos a estar al frente de problemas, obviamente, de producción de plantones forestales. ¿Cuáles son los criterios técnicos para la construcción de un vivero en este caso? Bueno, acá mencionan ya algunos, pero hay ciertos criterios que obviamente es importante considerar. Por ejemplo, para un vivero es importante la ubicación del sol. ¿Ok? Creo que no es ajeno a muchos conceptos que nosotros tenemos y conocemos, pero la orientación de nuestro vivero debe ser obviamente de norte a sur, la cual va a permitir que la planta pueda recibir la radiación solar en todo su aspecto. Algo parecido a esto, ¿sí? Algo parecido a esto. ¿Qué es lo que acá enfoca o qué es lo que da a entender acá? Que la idea principal, ¿no? Es que las plantas en su totalidad, obviamente, reciban toda la radiación solar durante el día. Pero van a decir, pero profesor, acá se está haciendo vivero, no va a estar expuesta totalmente al sol. Claro, obviamente acá va a haber un vivero, un toldo, una malla, ¿no? Rastrojos que van a estar en la parte de arriba, lo cual va a formar la parte del techado, ¿no? Del vivero. Pero recuerden que no siempre, ¿no? Es bueno tapar en su totalidad un vivero, porque también la planta necesita radiación solar. En algunos casos, algunos que recién están empezando, ¿no? Plantas pequeñas, durante el día se les saca, ¿no? Digamos al sol y durante la tarde se guardan, ¿sí? ¿Y esto con qué objetivo? De que, como les dije, la planta también necesita la radiación solar para realizar sus procesos, ¿no? De respiración, de transpiración y de fotosíntesis, que son muy importantes. Y si no hay radiación solar, obviamente no va a realizarlo. Y la ubicación entonces aquí es muy importante. ¿Qué pasa si la ubicación no es adecuada? Vamos a tener este problema. Como ustedes pueden ver acá, ¿no? Perdón, aquí ustedes pueden ver y observar de que, por ejemplo, la radiación solar choca con la planta, con la primera planta, lo cual hace que esta zona o esta parte de acá no llegue, no llegue la radiación solar. Probablemente esta parte de acá las plantas puedan estar de color amarillo, ¿no? Y no tengan un buen desarrollo. Entonces, este no es el objetivo. El objetivo es que la planta reciba en su totalidad toda la mayor cantidad de radiación solar. Y para ello es importante la ubicación. ¿Ok? Pueden haber problemas también por obstáculos dentro de un vivero, ¿no? Yo hago mi vivero y, por ejemplo, tengo un objeto, en este caso una planta, ¿no? En la cual, por ejemplo, no influye o no aporta sombra a mi vivero. ¿Por qué? Porque está lejos.
Dice o se menciona que, por ejemplo, debe ser de 5 metros de distancia aproximadamente, ¿no? Que debe estar, digamos, un objeto separado de mi vivero. Es un aproximado, no es que sea así. Depende también de la altura del objeto. Ahora, ¿qué pasaría si esto fuera al revés? ¿No? ¿Qué pasaría? Ocurriría esto. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Pues básicamente lo que está pasando ahí es que el objeto que le antecede al vivero está generando sombra, ¿no? Está generando sombra dentro del invernadero. Y entonces, las plantas que están, digamos, en esa zona o en esa área donde obviamente hay sombra, ¿qué va a pasar? No reciben radiación solar, no realizan proceso de fotosíntesis, hay poca transpiración, poca pérdida de agua y por lo general esto crea también condiciones adversas de microclimas. ¿Por qué? Porque mientras una parte sí recibe radiación solar, la otra parte no. Y acá hay dos climas distintos, uno con calor y otro con sombra. Y eso crea microclimas que obviamente hacen que las plagas y las enfermedades se desarrollen dentro de mi vivero. Por eso es importante la ubicación, ¿no? Cómo vamos a estar ubicando nuestros, nuestros viveros en digamos, en el área en la cual estamos nosotros pretendiendo este, instalar. Luego de ello, es importante entonces que también conozcamos y sepamos, obviamente, que, por ejemplo, acá hay otro ejemplo. Bueno, en el caso de esto no es un árbol, es una casa. Esto también genera, pues, falta de ventilación, sombra y contaminación de plagas y enfermedades. Y eso es bueno que se tenga claro, obviamente, ¿sí? Para evitar, pues, problemas que más adelante nos puedan ocasionar y podamos ver dentro de nuestro vivero. ¿Qué más? Es otra cosa muy importante, es la ubicación de una buena ventilación. Sí, la ventilación es muy importante. En el caso debe estar orientado, obviamente, según la dirección del viento. Obviamente, lo ideal, ¿no? Es que si el viento va, por ejemplo, ¿no? De, digamos, en este caso, de norte a sur, ¿no? Sea lo ideal instalarlo de acuerdo a la orientación del viento. ¿Por qué? Porque dentro del ambiente, obviamente, dentro del área del vivero, como les dije, siempre va a haber una pequeña cantidad de aire caliente que se almacena durante el día. Si es con malla el vivero, mucho peor. Aquellos que trabajan con mallas sabrán que, por ejemplo, durante el día hace un calor dentro donde está instalado la malla. Y es importante que haya una buena ventilación para que las plantas o los plantones que están ubicados dentro del vivero, pues obviamente reciban también la ventilación. ¿Y en qué ayuda la ventilación? Obviamente, obviamente a que la planta pueda respirar sanamente. Así como la planta transpira, la planta también respira. Una cosa es respiración y otra cosa es transpiración. ¿Sí? La respiración es parte importante del ciclo de la planta. Y si la planta no respira, obviamente, no va a haber también buena producción de plantones. Y siempre tiene que estar orientada, obviamente, a la ubicación, obviamente, del aire, lo cual va a permitir entonces que la temperatura dentro del vivero se regule. En este caso, ¿no? Menciona y acá hace hincapié, obviamente, al tema, obviamente, de la ubicación correcta para una buena ventilación. ¿Sí? Esto, esto de acá que ustedes pueden ver ahí, es
la ubicación correcta para una buena ventilación. ¿Por qué es una ubicación correcta para una buena ventilación? Porque el objeto, bueno, en este caso es una casa, ¿no? De concreto, ¿no? No impide o no perjudica en nada, digamos, a que la ventilación, ¿no? Se pueda dar de manera correcta dentro digamos, de esta construcción, ¿sí? Pero ¿qué pasaría o qué ocurriría si esto es al revés? Bien, esto sería lo que ocasionaría. Que obviamente aquí, si hay un objeto, ¿no? Antepone al vivero, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? El aire va, obviamente, a ingresar, pero la mayor cantidad, obviamente, del calor va a estar concentrado en esta zona, porque, digamos, no va a permitir que es de fogue, obviamente, las altas temperaturas que hay dentro del vivero. Y acá se va a acumular una mayor concentración, obviamente, de temperatura por un periodo corto. Y las altas temperaturas también ocasionan estrés en la planta. Y es algo que no se debe de permitir, o no debe de realizarse, ¿no? Esto es algo, como le dije, incorrecto. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Hablando obviamente en comparación de la imagen anterior, ¿verdad? Obviamente aquí hay una construcción en medio de dos, digamos en estos casos son invernaderos. Y si se dan cuenta, ¿qué es lo que pasa? No hay una buena ventilación. Principalmente este de acá, ¿no? El primero, que está en la parte de arriba. ¿Por dónde va a ventilar? Son consideraciones entonces que es muy importante que la sepamos y la conozcamos. ¿Ok? No es un tema netamente de poder hacer un vivero, construirlo y bueno, sin tener condiciones. Habíamos visto el tema de la radiación solar, el tema del viento, el tema de la humedad, el tema de las precipitaciones. Y otro tema muy importante, que quizás también acá no está mencionado, pero es el tema de la pendiente del suelo, ¿no? Para poder instalar un vivero, recuerden que en su mayoría la pendiente tiene que ser menor al 3%. ¿Por qué menor al 3%? Porque si vamos a instalar un vivero con una pendiente mayor al 3%, ¿qué va a ocasionar? Principalmente va a ocasionar problemas de erosión a la hora de poder regar, ¿sí? Esto va a ocasionar que obviamente a la hora de regar, ¿no? El agua discurra a la zona, digamos, inferior. Y en esa zona inferior, ¿qué es lo que se va a producir? Se va a producir un encharcamiento. Condiciones adecuadas para la formación de hongos tipo Fusarium, tipo Phytium, tipo Phytophthora, que obviamente eso lo que va a hacer, ¿no? Es que las plantas, ¿no? Mueran producto, obviamente, a través de la muerte del sistema radicular. ¿Ok? Entonces, es importante, sí, que tengamos en cuenta la ubicación del vivero, claro que sí. Y esto es algo que quizás a veces no se considera o no se toma en cuenta, pero si nosotros lo llevamos a futuro, vamos a tener estos problemas. ¿Ok? Entonces, aquí está, esto es lo incorrecto. ¿Sí? Esto es lo que yo le decía. El aire puede ser que venga de esta zona para acá, de izquierda a derecha, pero acá no va a haber un área donde la cual se va a salir el viento o a regular el viento porque acá hay
un obstáculo. ¿Sí? Entonces ahí tienen un pequeño eh, observación, una pequeña observación que les va a ayudar entonces a mejorar el tema, obviamente, de la ubicación de los viveros. La ventilación, entonces, es muy importante. Para ello es importante eh, poner ventanas, ¿no? En algunos casos. Naturalmente, la mayoría de los viveros son, digamos, están cubiertos en la parte de arriba, nada más. Y en algunos casos se encuentran cubiertos en su totalidad, teniendo una pequeña puerta de ingreso. Pero no solo basta con tener un vivero cubierto en su totalidad, sino que también si ese vivero está cubierto en su totalidad, se tiene que hacer obviamente una ventilación. ¿Para qué? Para que obviamente las condiciones que están dentro del vivero, obviamente, sean las más adecuadas. Relacionado obviamente con el tema de la temperatura y el tema de la humedad. ¿Ok? Mallas, por ejemplo, yo he podido observar viveros que algunos están en la parte de arriba cubierto con mallas y los lados, obviamente, están completamente abiertos. Otros viveros están cubiertos en su totalidad, tanto en los laterales como en la parte de arriba. Y ahí hay mucha diferencia, no solamente en el tema de la temperatura que está en la parte interna o la humedad, sino también un tema de control para la presencia de plagas y enfermedades. Entonces, sí es bueno que tengamos claro cómo va a estar instalado nuestro vivero en este caso. Y ahí ustedes pueden ver que muy aparte de que sea un terreno accidentado, ¿sí? Porque es un terreno accidentado, ustedes se dan cuenta que digamos, eh, la base donde se ha construido esta estructura está completamente plana. Ahí en la imagen ustedes lo pueden ver. Justamente es lo que yo les mencionaba hace poco, ¿no? Que digamos, la pendiente para la construcción de un vivero no debe ser mayor al 3%. Y ahí, obviamente, la pendiente no es mayor al 3%, porque se le ha rellenado una base para que el vivero esté en lo más posible de manera llana, es decir, que no tenga ninguna pendiente. ¿Ok? La ventilación, entonces, es muy importante. Algunos lo hacen en la parte de arriba, ¿no? Otros en la parte laterales. Bueno, ya depende de cada uno. Sí, lo importante es que siempre hay una ventilación, que es parte también de la estructura, ¿no? De los viveros, principalmente para regular la temperatura, como está acá, ¿sí? Ahora, la altura también es muy importante, sí, bueno, dependiendo en el caso de los plantones forestales, por lo general, la altura no debe ser mayor a 2,5 metros. En algunos casos lo trabajan quizás hasta 3 metros, ¿no? Depende, obviamente, como le digo, si vamos a producir plantones pequeños o plantones grandes, la altura va a depender de ello, ¿no? Mientras más alto sea, obviamente, el microclima es más templado, es decir, eh, más fresco. Y si digamos, la altura es mucho más baja o menor, ¿no? La temperatura adentro va a ser mucho mayor, porque al tener menor temperatura, menor, digamos, tamaño, la temperatura va a ser mucho mayor. Entonces, todas esas características es muy importante que las revisemos dentro de la instalación de un vivero, ¿sí? Mientras menos alto sea el vivero, el microclima dentro es variable, es decir, más caluroso de día y más frío de noche.
Hay obviamente materiales que obviamente se utilizan para, para poder instalar, ¿no? un vivero forestal. No necesariamente tienen que ser los que uno menciona o pone, digamos, en la presentación. Hay algunos, como le dije, utilizan diferentes tipos de materiales, ¿sí? Entonces, dependiendo del material que utilicemos, obviamente los costos van a variar. A ver, creo que, un ratito, creo que por acá lo tengo, si no, para poder presentarlo. Porque obviamente es importante que esto se tenga claro, ¿no? Los materiales, bueno, más que nada el costo de la instalación de un vivero va a depender mucho del material, ¿ok? El material juega un factor muy importante. Es como cuando uno va a hacer, digamos, una casa, ¿no? No es lo mismo construir una casa de adobe que una casa, obviamente, de concreto, ¿no? Es distinto. Entonces, ahí tiene que ver mucho el tema de los materiales que se está utilizando, ¿ok? Justo acá lo encontré. A ver, un ratito. Ya, acá está. Eh, ya, obviamente, si bien es cierto, es un tema de invernadero también, pero fíjense ustedes, ¿no? Eh, tienen, tenemos, o bueno, se tiene, ¿no? materiales para viveros, ¿no? Los viveros pueden ser de varios materiales, entre ellos se utiliza hierro, bambú o madera, ¿no? Que se venden o se importan en nuestro país. Suelen ser metálicos y en su mayoría mantienen costos de construcciones altas. Tenemos, obviamente, ¿no? diferentes tipos de materiales, como menciona ahí, de madera. ¿Cuáles son los principales que se utilizan, ¿no? para poder, digamos, producir o instalar un vivero, ¿no? de material de madera? Tiene acacias, almendro, ¿no? Tienen el cedro, ¿no? Y los eucaliptos, ¿no? Los nísperos, el mismo pino, ¿no? Se utiliza para la construcción. Bueno, de hecho, acá tienen una lista, ¿no? común de algunas plantas en las cuales se utiliza la madera para poder producir, obviamente, la construcción de estos viveros. Se puede lograr un proyecto sostenible con la madera, pero es importante, obviamente, eh, tener, digamos, una, una desventaja, podríamos decirlo, de esta construcción de madera, y es que cuando uno la instala, generalmente la humedad afecta bastante a este material. Ustedes habrán visto de que, por ejemplo, las maderas, cuando están mucho en la humedad y con el sol, se comienzan a polillar, ¿no? Y no es que tengan un problema, un defecto, sino es que es algo natural de la madera, ¿sí? Por eso es que algunos los pintan de repente con pintura, otros le ponen costales, bolsas para evitar el deterioro rápido de esta madera, pero es una de las desventajas, podría decirlo así, de estos materiales, ¿sí? Obviamente para lograr un mejor acabado se debe de curar obviamente la madera, como mencioné, ¿no? De los métodos que se utilizan para poder preservar la madera está la preservación por inmersión, preservación por vacío, la preservación con plástico y la preservación con brocha. La preservación con plástico es la más común, que se utilizan los materiales tipo bolsa, costales, los cuales irán en la base del palo en este caso, con la finalidad de evitar que estos se apolillen. Pero también hay preservación en vacío, que son métodos industriales que se utilizan en maquinaria para crear un curado de la madera, ejerciendo presión en la madera para poder introducir el químico. Por inmersión, cuando se coloca la madera en piletas y por tiempos determinados para crear la protección alrededor de la madera que se requiere proteger.
y con brocha, obviamente, cuando se aplica el químico protector sobre la madera y se deja secar antes de utilizarlo. ¿Sí? Tienen de metal, que es efectivo para crear estructuras que tengan una larga durabilidad. Obviamente los costos son mucho mayores en comparación al anterior. Y en este caso el metal pues se convierte en una gran opción para la construcción de viveros. Pero el costo obviamente es alto. Para evitar obviamente el contacto con el piso, se pueden utilizar pedestales de concreto y algún otro diseño que evite obviamente el contacto con la humedad. ¿Sí? Existen en el mercado gran cantidad de metales que podemos utilizar. ¿Sí? Tenemos hierro galvanizado, hierro negro y acero inoxidable. ¿Sí? El acero inoxidable, obviamente, es una aleación de hierro y carbono. Al agregar el cromo, este se vuelve resistente y la corrosión, así obviamente se evita la oxidación del metal, que digamos es uno de los materiales que más también se utiliza, ¿no? El acero inoxidable, ¿no? Pero también tienen el hierro galvanizado y el hierro negro, ¿sí? Y obviamente el bambú, ¿no? Que es un material con una gran capacidad para el desarrollo de buenas o construcciones y se debe obviamente analizar con una posibilidad para elaborar en viveros. No es muy común, vuelvo a repetir, casi no se utiliza mucho, pero hay algunos sectores, regiones donde aún todavía se utiliza el uso del bambú, ¿no? Obviamente existe gran cantidad de especies de bambú. Lo importante es que para poder mejorar la vida útil del bambú es necesario lograr proteger el material antes de que sea utilizado, ¿no? Se debe de curar desde adentro, ya que los insectos suelen comer el bambú desde su interior. Entonces, una de las desventajas es que, a diferencia de la madera que se apolilla, en los bambús también hay insectos, ¿no? Que comienzan digamos, a comer este material y si no lo tratamos antes de instalarlo, pues el insecto va a terminar, digamos, destruyendo esta estructura, ¿no? Entonces, eso es algo que uno debe también siempre de considerarlo. ¿Ok? Y ahí tienen los principales métodos que se utilizan para curar el bambú. Hay manual con inyección, ¿no? Hay inmersión y hay método Bucheri. En caso del método Bucheri, este método permite que se ingrese el químico dentro del bambú por medio de métodos industriales y con maquinaria para lograr obviamente la protección requerida, que se debe secar muy bien bajo sombra y para evitar que un cambio muy fuerte de temperatura reviente las fibras del bambú. ¿Sí? Entonces ahí tienen métodos que se utilizan obviamente para poder curar el bambú. ¿Sí? Entonces, estos vienen a ser los materiales que se utilizan, obviamente, y que los agregué, obviamente, porque es importante que, obviamente, lo podamos tener en cuenta, ¿sí? De hecho, ya cada uno de ustedes va a determinar cuál es el material, entonces, que ustedes van a utilizar, ¿no? Y obviamente, dependiendo del costo, ¿no? Como le dije, el costo va a variar de acuerdo al material que ustedes utilicen. ¿Sí? Bien, entonces los materiales pueden ser distintos. Ya ustedes, dependiendo de su economía, los van a poder utilizar. ¿Sí? Y obviamente para poder diseñar, ¿no? Un vivero, en su mayoría, ¿no? La estructura tiene que tener una base plana, ¿no? No necesariamente tiene que ser en forma de arco, tiene que ser una base plana, en la cual pues esté dimensionada en sus diferentes partes. Por ejemplo, ¿no? Aquí tienen ustedes, no, claro, no es no es lo que tiene que ser, pero obviamente, si nos damos cuenta, para poder instalar o hacer un vivero es importante que tengamos claro, ¿no? Primero, la base, que tenga que ser completamente plana, que ya lo habíamos mencionado. Uno, delimitar con cal, ¿no? Cuáles van a ser, digamos, los puntos cardinales de mi vivero. Luego empezar pues a poner los palos este, de las esquinas, que van a ser, digamos, las columnas que le van a dar la forma y la estructura del vivero. Y luego pues obviamente ponerlo también, ¿no? Algunos laterales que van a complementar el peso, obviamente,
del techo. Porque obviamente, si nos vamos, y habiendo mencionado, por ejemplo, el tema de las lluvias, ¿no? Si le ponemos cuatro palos solamente en los laterales, probablemente se destruya o se caiga con el peso. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que se hace? Se pone también palos laterales que van a ayudar a complementar el peso, ¿no? del techo de mi vivero. Luego de ello, obviamente, ¿no? Es importante colocar en algunos casos para temas de lluvias, porque si hablamos de costas, podríamos decir que de repente la mayoría de los viveros son, el techo es plano, ¿no? No necesariamente tiene que ser plano, pero para lugares donde hay abundante lluvia, es importante que tenga una pequeña pendiente el techo para evitar que se acumule o esto genere problemas en la parte de arriba. Y entonces se pone, obviamente, palos, ¿no? centrales a una altura mucho mayor que los palos laterales. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo, obviamente, de poner los centrales, bueno, mejor dicho, la colocación de los palos eh, laterales, luego de ello poner, digamos, palos, ¿no? horizontales que, digamos, unan el palo inicial con el palo equidistante, ¿ok? Pues hasta aquí uno puede tener un techo plano en caso de que haya poca, digamos, precipitaciones. Pero cuando hay precipitaciones, ya se hace o se forma, digamos, un pequeño arco, ¿no? Que es la parte de arriba, esto de acá. Puede ser, obviamente, en forma de arco o puede ser en forma también de una B invertida o tipo capilla, como se le conoce también, ¿no? Entonces, puede ser de las dos formas. Lo importante es que, ¿qué es lo que me va a ayudar a mí en tener un vivero de esta estructura? Es que cuando haya precipitaciones no ingrese a la parte interna, sino que se desborde o caiga para los laterales. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, es importante entonces que en la ubicación donde nosotros vamos a implementar nuestro vivero, pues sepamos cuánta cantidad de precipitaciones hay o cuáles son las épocas más, digamos, destacadas en la cual hay presencia de lluvia. Y ahí hay que tener claro de que tenemos que tener una medida de control para evitar que las lluvias puedan ingresar a los viveros. ¿Sí? Como les dije, algunos solamente tienen cobertura, ¿no? en la parte de arriba. ¿Sí? Es decir, el tinglado es en la parte de arriba. Y los laterales pues están descubiertos. Otros están cubiertos en su totalidad. Y solamente hay una pequeña puerta de ingreso. Entonces, ahí ya hay que implementar entonces medidas de ventilación, lo que habíamos mencionado, ¿no? Y eso obviamente también se tiene que estar revisando porque las condiciones cuando hay ventilación son muy desfavorables si no las ejecutamos. Y ahí tienen, ¿ves? Eso es lo que se debe de hacer. Bueno, ya esto ya es algo ya que ya ustedes van a realizar o se realiza. No, bueno, acá en este caso se está utilizando madera y acá como ustedes pueden ver se está pintando la base de la madera, ¿no? con pintura para evitar obviamente que se pueda, digamos, apolillar la madera. ¿Sí? En lo posible, lo importante es evitar que para que dure más la madera, uno, pintarla y dos, evitar exceso de humedad, porque el exceso de humedad hace que la madera obviamente se apolille. ¿Sí? Entonces, ahí hay que siempre estar teniendo en cuenta esos detalles, ¿no? Bueno, acá en este caso se han utilizado, por ejemplo, ¿no? Cuerdas
cuerdas, en algunos casos utilizan cal, ¿no? Para poder delimitar los laterales o los líneas y hacer obviamente una pequeña eh, zanja, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo han hecho de 4 por 10 metros y aquí es donde se van a instalar obviamente los palos, ¿no? Pero antes de poner los palos, obviamente tiene que estar pintado, ¿no? Entonces, es así como se va a dando la forma o la estructura de un vivero. Y luego de ello, como les dije, esta es la parte en la cual algunos lo tienen solamente en épocas donde no hay lluvias, lo tienen de forma, digamos, plana, ¿no? Solamente tapan la parte de acá arriba. Pero ya cuando viene la época de la lluvia, ya implementan este otro, digamos, como se puede decir, un segundo piso, ¿no? Y en la cual les va a ayudar pues a que cuando venga la lluvia, las lluvias no ingresen a la parte interna y se desborden por los laterales, ¿sí? Recuerden que acá la base tiene que estar completamente plana, ¿no? Y a la hora de poder, digamos, amarrar los palos, tiene que estar bien amarrado, ¿no? Un viento fuerte, imagínense, se los lleva, ¿no? Ya teniendo eso, ya ustedes ya van a ver si es que le ponen malla, le ponen plástico, algunos le pondrán de repente solamente hojas de plátano, bueno, cualquier tipo de material que ustedes puedan utilizar, ya va a depender de cada uno de ustedes, ¿no? De lo que puedan tener a la mano y también de la parte económica, que como le dije también influye bastante, ¿sí? Los costos de las mallas no es igual que los costos de los plásticos. Entonces ahí ya depende obviamente de los materiales que ustedes dispongan, ¿no? Y de los cuales van a poder o van a utilizar en la instalación de su vivero. ¿Sí? Bien, eso, bueno, yo creo que si hablamos ya entonces de instalaciones, de manejo y de construcción de viveros, enfocaría todo lo que hemos visto en la parte de hoy. ¿Sí? De hecho, que hay muchas cosas más que obviamente uno podría decir de que se deben de implementar, ¿no? Más allá, obviamente, de la preparación de las áreas del sustrato, que es algo muy importante, ¿sí? Obviamente el área del sustrato tiene que estar también establecida en un área sombreada. Recuerden que la materia orgánica no tiene que estar expuesta al sol porque pierde la humedad y entonces tiene que tener un área en específica y algunos me dirán cómo se prepara o cómo se instala, obviamente, el área de sustrato. Pues obviamente dentro de los sustratos que uno utiliza para los viveros, principalmente tenemos la arena, sí, tenemos obviamente la cascarilla de arroz, tenemos la turba, tenemos obviamente la vermiculita, tenemos también el uso de las fibras de coco y en algunos casos, obviamente, también se utiliza bastante el uso de compost y de humus. ¿Sí? Entonces, ahí tienen ustedes los diferentes tipos de materiales que se utilizan dentro de la preparación del sustrato. Y la relación siempre va a tener que ser, en la mayoría de los casos, tiene que ser 1, 2, 1. Es decir, una carretilla, por ejemplo, de arena, dos carretillas de materia orgánica y una carretilla de tierra agrícola. ¿Sí? La materia orgánica pues tiene el objetivo de poder, digamos, retener la humedad en la mayoría de los casos, ¿sí? Por eso es que en la mayoría de los viveros se utiliza bastante el uso de compost y de humus, porque estas materias orgánicas lo que van a hacer es retener la humedad, ¿sí? La arena no lo puede retener, pero sí la materia orgánica. Y aparte de que le retiene la humedad, le da mejor aireación y aporta nutrientes a la planta. Por eso es que es uno de los materiales más utilizados dentro de los viveros forestales, ¿sí? En cuanto a la parte sanitaria, bueno, siempre que ustedes, como le dije al inicio, bueno que estén revisando día a día constantemente y digamos, sus plantas y si hay presencia obviamente de plagas, efectuar pues obviamente hay diversos tipos de métodos culturales, métodos etológicos, perdón, etológicos, uso de melazas, uso de trampas de feromonas,
Hay diferentes métodos que ustedes pueden utilizar, ¿no? Para poder controlar las plagas, ¿sí? Ya como último recurso, van a utilizar obviamente los productos químicos. En la mayoría de los casos, eviten utilizar los productos químicos, ¿sí? Siempre utilicen la mayoría de los métodos biológicos, culturales, eh, para que puedan evitar, ¿no? El tema de la contaminación medioambiental y a su vez que puedan, digamos, evitar la muerte de los controladores biológicos. ¿Sí? Bueno, eso como algo adicional para complementar lo que hemos visto el día de hoy. De hecho, hay más materiales que les voy a proporcionar para que puedan complementar su, eh, lo que hemos visto el día de hoy. ¿Sí? Hay dos materiales adicionales que me gustaría que ustedes lo puedan leer con más detalle en sus casas. Y eso también les va a ayudar a complementar más lo que hemos visto el día de hoy. ¿Ok? Link. Este, che, no sé si hay dudas, consultas. Bueno, si en todo caso no hay dudas o consultas, bueno, ya los materiales los voy a hacer llegar el día de hoy para que puedan tenerlo ustedes lo más antes posible y lo puedan revisar. ¿Ok? Entonces, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense bastante y nos estamos viendo en otra oportunidad. ¿Sí? Hasta luego.